Introducción a la contabilidad. Tratar de abarcar varias definiciones sobre lo que es la contabilidad. En estos momentos, a manera personal, creo que es muy dudoso o prestaría mucha confusión el tratar de definir lo que es la contabilidad. Por eso, hasta que de pronto no se hayan entendido ciertos pasos que se tienen que hacer para llegar a entender cómo se lleva la contabilidad y cuáles son los procesos mínimos que para poder desarrollarla se debe de hacer, creo que es muy difícil abarcar un concepto o una definición como tal. Pero aún así voy a traer a colación una definición sobre lo que es contabilidad, para efectos de tener algo muy formal o tener una formalidad para ofrecer una definición a ustedes para que pueda interesarles y entiendan de una vez cuál es el objetivo y para dónde es que vamos a tratar de desarrollarlo. Contabilidad es el arte de coleccionar, resumir, analizar e interpretar datos financieros para obtener así las informaciones necesarias de los varios intereses que se afectan por las operaciones de una empresa. Esto es tomado del libro de Principios de Contabilidad de Bernard Hargall. Mira que aquí observamos varias cosas, y es que me llama la atención que dentro de esta definición se habla de que es el arte de coleccionar, primera definición, coleccionar, resumir, analizar e interpretar ¿qué? Los datos financieros. Cuando hablamos de coleccionar, a mí se me viene a la mente como coger varias cosas, unirlas y ponerlas en un orden y tratar de coleccionar cosas diferentes, ¿sí? Resumir es como tratar de todo eso que yo he recolectado, que estoy como uniendo, tratar de escoger lo que yo considero que está mejor o lo que me trata de dar a entender algo que yo quiero dar a demostrar. Y de eso que yo resumo, entrar a analizarlo. Cómo está formado, de qué color está, si es blanco, si es pequeño, si es grande, si es chiquito, si es cuadrado, si es redondo. Y después que ya yo tenga y haya analizado todo eso, tratar de interpretarlo. Así se hace con los datos financieros. Tú coleccionas una serie de datos financieros, los resumes, ¿sí? Porque no podemos abarcar toda la información, tenemos que resumirla, y de ese resumen, de esa información, entramos a analizarla e interpretarla, para obtener así la información necesaria de los intereses, en el caso de las personas que son dueñas de una empresa, saber cómo está su empresa. Y eso que se ejecuta a través de todas las operaciones, ¿sí? Como su nombre aquí lo indica, las operaciones que se desarrollan dentro de un tiempo determinado. Sin duda alguna, ustedes se extrañarán ante esta afirmación y quizás se pregunten si realmente debiera mantener esta definición como tal. Aunque parezca mentira y que esta definición parezca un poco interesante, por así decirlo, la contabilidad en sí misma no lo es. Es cierto que en un principio sus bases resultan a veces un poco rutinarias y limitadas, pero ustedes con el transcurso de este curso trataremos de que estén seguros de que una vez hayan aprendido al menos los elementos esenciales y primordiales para poder desarrollar una contabilidad y puedan tener claro cuáles son los bases y los objetivos como tal. Hay que entender como primera medida qué son transacciones comerciales. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza en este momento cuando le dicen que son transacciones comerciales? Nuestro primer esfuerzo, o lo que se va a tratar de encaminar en este momento, es de tratar de desarrollar un sistema que nos permita registrar una transacción comercial. Cuando, por ejemplo, hablamos de una transacción comercial, un ejemplo, cuando tú llegas a un establecimiento de comercio, llámese una tienda, tú vas a adquirir un artículo. En ese momento, cuando tú estás yendo a la tienda para comprar ya sea, por ejemplo, el pan, estás adquiriendo el pan y para poder adquirir el pan tú tienes que entregar un dinero a la persona que te está ofreciendo el pan. Eso se considera una transacción comercial. Dentro de las transacciones comerciales, como tal,
Podemos resumir en pocas palabras que hay un intercambio financiero, o sea, que se vende una mercancía, que se compra un edificio, o se obtiene un dinero prestado, o se paga a sus empleados. Todo eso se considera una transacción comercial. En el ejemplo que le acabo de poner de la tienda, se está vendiendo una mercancía, el cual consiste en ¿cuál? En la adquisición del pan. Cuando se compra un edificio, la persona que compra un bien inmobiliario también está haciendo una transacción comercial, ya sea por intermedio de la inmobiliaria, o sea, ya sea a través de un crédito hipotecario por medio de un banco, o ya sea que se la esté comprando a una persona directamente. Cuando tú obtienes un dinero prestado a través del banco por un préstamo de libre inversión, eso también se considera una transacción comercial. Cuando tú le estás pagando a tus empleados la nómina, esa contraprestación es bilateral, en donde ellos nos prestan un servicio y nosotros le pagamos por ese servicio. Ese pago, ese sueldo que se le está pagando a sus empleados, se considera una transacción comercial. Entonces, hay un sinnúmero de transacciones comerciales que se nos pueden venir en estos momentos a la cabeza y de poder tratar de generalizar y de entender cuáles son. Si nos ponemos a resumir en estos momentos, créame que nunca podríamos terminar de entender cuáles son o cuáles son las cantidades de transacciones comerciales que se pueden hacer a diario. Hay que hablar, para poder hablar también de las transacciones comerciales, hay que hablar de los tipos de empresas que hay normalmente. Normalmente conocemos tres tipos de empresas: las empresas de servicios, las empresas comerciales y las empresas industriales. Mira que hay una connotación muy interesante en cada una. Y si nos ponemos a mirar en el caso de las empresas de servicios, que es la que vamos a tratar de hablar en este momento, podemos poner un ejemplo como, por ejemplo, vale la redundancia, los restaurantes, las IPS, los hospitales y clínicas, las empresas públicas, los salones de belleza, etc. En cual la actividad o la formalidad como tal de estas empresas es prestar un servicio. Por ejemplo, los restaurantes, el servicio que ellos prestan es la venta de alimentos ya totalmente terminada, por así decirlo, para los clientes que van en pos de comprar ese servicio. Las IPS prestan un servicio, por ejemplo, una IPS cardiológica, está prestando un servicio de cardiología, en donde dentro de los servicios que se prestan o la gama de servicios que se prestan está, por ejemplo, los holters de cardíaco, los holters de presión, un electrocardiograma. Eso es un servicio que presta esa clase de IPS. Los hospitales y las clínicas, los servicios que ellos normalmente prestan, ya sean servicios de urgencia, servicios post-hospitalarios, servicios post-operatorios, todos esos servicios están catalogados como tal dentro de las empresas de servicios como tal. Las empresas públicas, como la Telefónica, en el caso aquí de Movistar, en las empresas, por ejemplo, de eléctrica, como Electricaribe, la empresa de acueducto, como Metroagua aquí en la ciudad. Esas empresas, como tal, el servicio que prestan, se considera que están dentro de las empresas de servicio, porque es un servicio que presta a una comunidad como tal. Los salones de belleza, el servicio de belleza, el corte de cabello, barbería, manicure, esos servicios que prestan ese tipo de empresas se consideran como un servicio porque es un servicio, valga la redundancia, que le presta a una comunidad o una persona en común. Las empresas comerciales. Netamente las empresas comerciales son aquellas que se dedican a comprar un artículo ya terminado y a venderlo como tal. En pocas palabras, compra silla, vende silla. Compra carro, vende carro. Dentro de las empresas comerciales que podemos normalmente hablar son los almacenes en cadenas como Éxito, Olímpica, Carulla, los depósitos o graneros que hay en el mercado, las panaderías también se consideran unas empresas comerciales en ese momento. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso de los almacenes en cadenas como Éxito y Olímpica y Carulla, ellos son unas empresas que son consideradas comercialmente porque ellos compran a través de ciertos proveedores. Por ejemplo, Olímpica venden dentro de sus productos las leches de Colanta, Colechera, Alpina. Ellos las abastecen y esa mercancía que venden, ese producto que ofrecen y esa transacción se considera una transacción comercial. Los depósitos, los graneros que están en el mercado también son empresas comerciales como tal.
tenemos las empresas industriales. Dentro de las empresas industriales, que normalmente se conocen, son las empresas manufactureras. Son aquellas que utilizan una materia prima previamente para ser elaborada y producir algo. Un ejemplo, la silla por sí no se produce, no se fabrica. Para ello es necesario tener la madera, el hierro, los clavos y la gama de la unión de toda esa materia prima produce lo que es la silla. Un ejemplo de empresa industrial tenemos Cervecería Águila, Gaseosa Postobón, Colanta, Ecopetrol como empresa del Estado, Cerrejón, que es la empresa que está ahorita mismo en La Guajira y que se dedica a la actividad carbonífera. Son empresas industriales como tal. Ya teniendo claro los tipos de empresas que normalmente se manejan, vamos a hablar de los tipos de organización de empresas que están ahorita mismo en la actualidad. Dentro de esta encontramos empresas de negocio de un solo propietario. Anteriormente se manejaban lo que eran las empresas unipersonales, pero esas empresas desaparecieron y prácticamente están quedando muy mínimas y están manejándose lo que son las famosas SAS, las empresas de sociedades de personas. Dentro de las empresas de sociedades de personas encontramos las empresas limitadas, las empresas en comanditas, las empresas colectivas que se manejan según el código sustantivo, el código de comercio, perdón. Las sociedades de capital normalmente se manejan con las empresas anónimas, ¿sí? Que son aquellas empresas que se manejan por acciones y que como el monto mínimo de socios son de 5 o más. Manejando ya todo este tipo de empresas o catalogando este tipo de manejo de empresas es para más o menos tener como una inducción básica de cuáles son los tipos de organizaciones, los tipos de empresas y las contabilidades que se deben de manejar en cada una. Las transacciones comerciales que se presentan en cada una son de manera completamente diferente. Quiero que el estudiante pues tome una noción de que cuando vayamos a desarrollar la segunda parte, que es sobre el manejo del balance general de activos, pasivos y patrimonio, tengamos claro que esos balances general en cada uno de esos tipos de organizaciones son completamente diferentes. Hay cuentas que se manejan en unas que no se manejan en otras y que el tipo de organización y transacciones por ser diferentes también hace que inclusive el manejo como tal de los estados financieros sea totalmente, completamente diferente. Espero que le haya quedado claro. Normalmente, para poder terminar, hay que tener pero muy claro que según el tipo o según su objeto social, se consideran también sociedades de materia civil y sociedades mercantiles. Y dentro de esta división de capital encontramos las sociedades colectivas y sociedades en comanditas. Y según la participación del Estado, cuando la sociedad estatal tiene más del 90% de participación de parte del Estado, se considera una sociedad estatal. Cuando son entre más del 51 y menos del 90%, se considera una sociedad mixta. Y cuando son menos del 51% de participación del Estado, se considera una sociedad privada. Y según la ley de constitución, se consideran sociedades nacionales y extranjeras. Y según el origen del capital, se consideran nacionales, mixtas y extranjeras. Ahora, dentro de la origen de capital, se consideran sociedades nacionales cuando hay un porcentaje de participación de un 80 y menos del 100% por parte del capital nacional. Se considera mixta cuando hay una participación del 51% como mínimo del 80% del capital. Y se considera extranjera cuando haya una participación de las empresas nacionales como menos del 49% del 100% del capital. Teniendo claro, dentro de esta introducción de tipos de divisiones de capitales, según el tipo de capital que se maneja para el efecto de determinar las clases de empresas que se dan o que se desarrollan, procedo a terminar la presentación y espero que haya sido totalmente de su agrado. Dios me lo bendiga, que tengan una feliz noche. Muchas gracias.